Bueno, muy buenos días a todos. En hora de Colombia, yo estoy por acá un poco lejos, aquí son las 2:30 de la tarde, pero pues el compromiso de la clínica de sacar todas las semanas presentaciones académicas, pues por fortuna no tiene estas limitaciones en este momento. Y hablando de cosas que antes eran sueños y hoy son una realidad, pues es un placer poder tener en el auditorio de forma presencial a Laura. Laura Ortiz es una ingeniera biomédica egresada de la Universidad de los Andes, que tiene una especialidad en bioinformática y nos conocimos relativamente hace poco cuando la escuché dar una presentación muy descrestante sobre inteligencia artificial. Ella está trabajando en un proyecto de inteligencia artificial en Arcángel AI, que es una empresa especializada en desarrollar empleados digitales para optimizar procesos clínicos administrativos. Ellos han demostrado cómo identificar hasta 6 veces más pacientes en condiciones subdiagnosticadas con unos ahorros de hasta el 67% en tiempo del personal médico. Laura tiene una hoja de vida impresionante a pesar de su juventud. Ha sido reconocida como finalista del Women Empowerment Award de Bayer Foundation, que compitió con 900 proyectos a nivel mundial y es ganadora de un premio bastante interesante, que es el premio Otto de Grave, por tener la mejor tesis de pregrado en Colombia. Pues Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar en la clínica. Espero que tengas algo de auditorio allí y sé que virtualmente va a haber mucho auditorio. Entonces, Laura, el auditorio es tuyo y gracias de nuevo. Aquí me quedaré. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la introducción y muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Ortiz, ya como le dijo el doctor, ingeniera biomédica, también soy de acá de Cali, entonces los llevo en mi corazón y qué alegría estar acá de vuelta en la ciudad. Pues antes de empezar, les quiero contar como un poquitico, muy a grandes rasgos, qué es lo que nosotros hacemos en Arcángel AI, donde ya he venido liderando diferentes proyectos de inteligencia artificial aplicado a diferentes aplicaciones dentro del sector salud. Entonces, dentro de Arcángel hemos venido trabajando ya con diferentes farmacéuticas, clínicas, hospitales, haciéndole target a esos cuellos de botellas internos, a esos retos para darle soluciones basadas en inteligencia artificial. Ya hemos hecho, digamos, modelos de tamizaje y en la parte de oftalmología hemos trabajado bastante, pero algo que nos caracteriza, digamos, dentro de las otras empresas es que nosotros nos preocupamos mucho por validar los modelos que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos un equipo de evidencia científica y es un poquito desde más la parte académica de lo que les voy a hablar hoy, lo que hemos hecho y de lo que ustedes también podrían hacer con estas nuevas herramientas, en especial cuál era el manejo de estas patologías crónicas oculares. Entonces, ustedes sabrán más que yo porque yo no soy oftalmóloga ni optómetra ni nada por el estilo, pero precisamente estas patologías oculares son enfermedades que se van desarrollando lentamente dentro del ojo que pueden llegar a desencadenar pues en una ceguera, como lo son las cataratas, que son la causa número uno para la pérdida de visión, el glaucoma que afecta fuertemente el nervio óptico, degeneración macular asociada a la edad, retinopatías diabéticas que eventualmente terminan en un edema macular diabético, uveitis crónica y el síndrome de isquemia ocular. Lo que pasa con estas patologías y uno de los mayores retos es que son asintomáticos en etapas iniciales. Y precisamente como son asintomáticos, es muy duro poderlas diagnosticar a tiempo y por lo general cuando el paciente ya llega a tener un angio-CT, digamos un análisis, digamos, de la imagen de retina o de fondo de ojo para el caso de glaucoma, ya es demasiado tarde. Y adicional a eso, también hay muy mala adherencia al tratamiento. Entonces, por lo menos los pacientes que son tratados para edema macular diabético con bavismo, más o menos después de 2 años, más del 60% o aproximadamente el 60% ya no continúa con el tratamiento, precisamente ya sea por temas de costos, porque tienen que estar mensualmente yendo a aplicarse estas inyecciones y a veces eso implica ciertos desplazamientos que los pacientes no pueden acceder. Por lo menos acá en Cali, según conozco, pues estos exámenes de angiometría, de angio-CT, solo están disponibles acá en la clínica oftalmológica y también en la clínica visual auditiva, ahí en el Instituto de Ciegos y Sordos. Entonces, imagínense toda la ciudad que tiene que venirse a testear a estos centros especializados, a estos centros de excelencia, y pues claramente el volumen no da. Y aparte de eso, de que también pues hay recursos limitados en términos de cuáles son esos
pues dispositivos o esos exámenes que nosotros podemos realizar, es precisamente por el cual casi la mitad de la población llega tarde a tener un diagnóstico o no son diagnosticados dentro de la práctica clínica, porque precisamente el acceso a estos exámenes pues, especializados es muy limitado. Pero no solo eso, también tenemos una brecha en la cantidad de especialistas. Entonces, este es un estudio que hizo la Secretaría de Salud con la Universidad Javeriana de Bogotá, donde hicieron una entrevista a 310 instituciones en Colombia para mirar las brechas que habían en los especialistas y encontraron que aproximadamente en el 50% de las instituciones no tenían el acceso a estos especialistas. Pero no solo eso, es que también que las oportunidades son limitadas. Entonces, la insuficiencia de cupos universitarios para que empiecen a especializarse o en estas rutas de especialización, también los cupos que abren, y pues ustedes conocen más que yo que están estudiando, son 1 o 2 cupos al año, entonces eso también dificulta que llegue la falta de capacitación pues a estos especialistas y por eso es que muchos también de los servicios quedan cerrados y no quedan disponibles y abiertos a la población. Para el 2013, y es un dato un poco desactualizado, pero no tenemos otro, dentro de ese estudio más o menos habían 145 especialistas en retina para absolutamente toda Colombia, que eso no es nada, y en México son 39 especializados para toda la parte inflamatoria. Entonces, a raíz de esto, nosotros dijimos, ok, hay un problema y hay una brecha muy grande para los especialistas que tienen que estar haciendo la revisión de estos exámenes especializados como son las angio-OCT y también una brecha en educación gigante para que las personas en especial en las zonas alejadas, en las zonas rurales, que no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, pues tengan acceso a este conocimiento médico. Bueno, entonces a raíz de eso, nosotros nos especializamos en trabajar con herramientas de inteligencia artificial y no sé por qué no me están cargando las imágenes, pero bueno, ahorita les mostraré. Pero hicimos, digamos, un estudio retrospectivo con un análisis secundario de estas imágenes de angio-OCT. Entonces, tuvimos una muestra de 158 imágenes. Esto lo hicimos con la doctora Claudia Costa y Carolina Sardi en Bogotá de la mano de Roche, que fue un poco de la charla que pues el doctor Hugo tuvo la oportunidad de presenciar en el evento que estuvimos. Y pues como para nadie es un secreto, la verdad los pacientes que están diagnosticados son muy pocos. Por lo tanto, no teníamos una cantidad vasta de imágenes para poder, digamos, realizar el entrenamiento del algoritmo, por lo cual se cogieron 116 imágenes para entrenamiento y se hace un proceso que se llama data augmentation. Data augmentation es que se le empiezan a hacer modificaciones a las imágenes en opacidad, en brillo, en hacer recortes, digamos, horizontales para que podamos aumentar la cantidad de imágenes que tenemos disponibles y de verdad tener un algoritmo lo suficientemente preciso. Y de allí sacamos una base de imágenes aproximadamente de 2.100 imágenes para poder hacer el entrenamiento de este algoritmo. De las imágenes originales conservamos 28 para prueba y luego 20 para hacer la postvalidación. Aquí les quería mostrar el gráfico que tuvimos de los resultados, sino que no sé por qué no me está cargando, pero prácticamente de las 28 imágenes que nosotros tuvimos de prueba, el algoritmo clasificó correctamente 27, es decir, solo tuvo un error. Ahí nosotros tenemos una precisión, un área bajo la curva de el 97% para la precisión de este tipo de algoritmos. Acá tienen a nivel general, digamos, las métricas de desempeño que hemos tenido implementando este algoritmo en los diferentes escenarios precisamente para diagnosticar todo el tema de edema macular diabético. Y algo que nosotros, digamos que ya solucionamos o digamos que tratamos de apoyar para el análisis de esas imágenes diagnósticas, ahora viene es toda la parte de educación. Entonces ahí cogimos protocolos y guías clínicas validados, también tuvimos la conexión a diferentes artículos y repositorios médicos como lo son PubMed, ResearchGate, Elsevier, etcétera, para hacer un estudio y tener una fuente de datos actualizada que se actualiza cada 24 horas para que ustedes tengan y puedan tener información de calidad de todas estas fuentes de salud.
Hicimos un estudio con más o menos 100 especialistas por área, entonces teníamos oftalmólogos, reumatólogos, pediatras, oncólogos, etcétera, para poder evaluar ciertos tipos de preguntas clínicas o resolución de casos clínicos para poder realizar este estudio. Entonces evaluamos por lo menos la exactitud de la respuesta, si había sesgo poblacional, si de verdad la información estaba actualizada, porque también un gran problema, y si ustedes miran las guías del Ministerio de Salud acá en Colombia, los datos van apenas como hasta el 2014 y ya luego eso no se volvió a actualizar. Entonces a veces también es un problema mantenerse desactualizados. Y de allí sacamos la herramienta que tenemos hoy, que prácticamente es un agente conversacional, donde tú puedes procesar esas imágenes, pero también le puedes hacer cualquier tipo de pregunta clínica para que sea respondida a base de evidencia. Entonces, acá les voy a mostrar unos ejemplos de más o menos cómo funciona la herramienta. Entonces, tú simplemente les puedes hacer cualquier pregunta clínica. Entonces, allí le pregunté por lo menos cuáles son los factores de riesgo que se pueden identificar de edema macular diabético o de degeneración macular asociada a la edad. Y simplemente allí lo que va a hacer es responderte absolutamente todo. Tú puedes ver todas las fuentes de donde las está sacando, puedes acceder a los diferentes tipos de artículos que van a tener. Y además, dentro del texto van a ver que todo va a estar referenciado. Entonces, ustedes también pueden dar clic a la referencia y les va a dar precisamente el artículo. Aquí me dice que Zoom se va a cerrar, pero no estoy segura. Creo que ahí todavía se sigue viendo y si cualquier cosa, los que están virtual me confirmarán. Y también entonces tenemos toda la parte de imágenes. Entonces, no sé por qué no me están cargando, me voy a salir a ver para que las puedan visualizar, porque entonces, digamos, este es un estudio que nosotros estamos haciendo con una institución en Argentina que precisamente es para evaluar tanto la progresión de la enfermedad en edema macular diabético como ayudar en el proceso de diagnóstico y detección del diagnóstico de este tipo de enfermedades. Ahí más o menos está cargando para que las puedan ver. Entonces, más o menos lo que hace la herramienta cuando tú subes este tipo de imágenes es que no te va a dar, digamos, un diagnóstico, sino que te va a decir por lo menos en esta imagen, hacer como todo el análisis descriptivo. Entonces te va a decir, listo, entonces en esta imagen yo estoy observando que, digamos, hay líquido intrarretiniano, digamos, veo, digamos, algunos tipos de anomalías, veo afecciones microvasculares. Y es precisamente eso lo que va a ayudar y, digamos, va a guiar el profesional a tomar una decisión, más no te va a decir el diagnóstico en sí. Algo muy importante de este modelo que es comparado, y de pronto acá me pueden ser 100% sinceros, si utilizan ChatGPT. No, de verdad, levanten la mano. ¿Quién utiliza ChatGPT? Todos, todos, sí. Y lo que pasa con ChatGPT muchas de las veces es que, pues primero, toda la parte de la fuente de datos, entonces puede coger, digamos, leaks de Wikipedia, que no es una fuente segura, o de blogs, etcétera. Y además es que ChatGPT fue entrenado para que tú como usuario estés contento. Entonces, así no encuentre la respuesta, él siempre te va a decir algo. Y eso no pasa en este tipo de algoritmos. Entonces, por lo menos si tú estás buscando algo y no hay evidencia validada al respecto, no es algo que ya está confirmado, simplemente te va a decir, no encontré la respuesta. Y hay muchos médicos que nos hacen preguntar y dice como, bueno, ¿y qué pasa si yo subo esta imagen y le pregunto si este paciente tiene una fractura o tiene una carie? Y yo les digo, pues intenten, suban la imagen y miren qué le responda. Y pues la herramienta definitivamente te va a decir que pues a partir de esta imagen que ni siquiera le decimos qué es, identifica que es una imagen de ángel 3, ya sea 3x3 o 6x6, y te va a decir precisamente como esto definitivamente no se puede determinar a partir de estas imágenes. Entonces eso es algo muy importante. Acá les voy a hacer el ejemplo, digamos, con un paciente real que precisamente es para evaluar la progresión de la enfermedad. Entonces nosotros llegamos, podemos elegir los diferentes angios o CTs que se le han tomado a lo largo del tiempo para poder hacer la progresión de la enfermedad. Ahí se pueden colocar y pues lo bueno es que la herramienta, como tiene todo este conocimiento médico, va a entender
precisamente todos los conceptos clínicos que nosotros estamos manejando. Entonces, estas son imágenes de angio-OCT de un paciente que pues ya lo vienen tratando y precisamente pues son diferentes tomas a lo largo del tiempo porque ellos lo que necesitan saber es precisamente si la enfermedad ha mejorado o no ha mejorado. Este es un paciente que ha estado siendo tratado con bavismo. Y lo que va a hacer la imagen, y ahí de pronto se puede demorar un poquito, y por eso lo quise hacer así en tiempo real y lo grabé tal cual para que vean más o menos cuánto se demora, porque no es inmediato. Entonces, más o menos el procesamiento de este tipo de imágenes se demora de 1 minuto y medio a 2 minutos, depende de la cantidad de imágenes que subamos, porque siempre van a estar claramente tomando todas estas fuentes diagnósticas y va a estar haciendo el análisis de todas esas imágenes, además con la comparación de lo que hay en la literatura. Aquí lo voy a adelantar un poquito a ver si carga. Entonces, una vez más, ustedes van a poder ver absolutamente todas las fuentes y van a poder ver, digamos, ya la información del AngioCT, lo que va a hacer, las consultas que está haciendo y la forma en la que funciona el algoritmo es, por ejemplo, si tú estuvieras buscando 4, 6, 8 veces, digamos, algún tipo de información. Entonces, haciendo, digamos, diferentes preguntas casi que de investigación con respecto a este tipo de evidencia. Entonces ahí ya nos sale el resultado y ahí ya les va a colocar absolutamente todo, les va a dar, digamos, cómo está hoy, les van a dar todas las fechas, les va a decir, digamos, si hay la progresión, si no la hay progresión y ya. Estas herramientas ustedes la van a poder probar. Digamos que nosotros hicimos esto porque no era como nuestro core, sino que de verdad queríamos fortalecer toda la parte de educación. Entonces es una herramienta que ustedes pueden utilizar de forma gratuita. Está pública, la pueden utilizar, no tiene ningún costo. Si hay unos planes que de pronto ya son pagos y necesitan mayor capacidad, pero la verdad es que la versión gratuita funciona súper bien. Incluso yo la utilizo así. Pero igualmente, aquí les dejo otras herramientas para que dejen de utilizar ChatGPT, donde también tienen pues diferentes fuentes médicas. Entonces, UpToDate es súper grande en Estados Unidos, que prácticamente funciona como un Google. Entonces, allá literalmente dentro de la consulta llega el paciente y dentro de la consulta están diciendo como, tiene esta enfermedad y te saca todo lo relacionado a la enfermedad, diagnósticos, causas, consecuencias, tratamiento, qué exámenes es lo que tiene que hacer. La verdad, si yo le soy sincera, las que yo más utilizo es Open Evidence y la de Arcángel son las que tienen mejor performance, pero pues eso es inherente, o sea, ustedes pueden utilizarlo 100%. Está también otra que se llama MediSearch y está Clinical Key AI, que es propia del Sevier, que es la revista de impacto. Entonces, nosotros en el Sevier tuvimos una de las publicaciones precisamente de este algoritmo, estuvimos en el Intelligence Based Medicine Journal, nos publicaron apenas como hace un mes. Y pues también tienen esta herramienta de Clinical Key que es muy útil para encontrar artículos de ellos dentro de la herramienta también y te da todo el acceso. Entonces es muy chévere. Pero entonces, ¿qué pasó? Digamos que ya llegamos a la parte donde estamos haciendo todo el proceso de educación, estamos ayudando a las imágenes, pero lo que pasa es que nos tocaba irnos un paso antes. Cuando empezamos a implementar y ayudar a estas instituciones a detectar el manejo y a ayudar a diagnosticar estas condiciones, igualmente los pacientes seguían llegando tarde y ya estaba muy avanzada la enfermedad y teníamos que ir ese pasito antes de pronto de poder encontrar cuáles son esos pacientes que están en riesgo o que tienen factores de riesgo presentes y poderles decir, hey, lo que pasa es que tú tienes estos síntomas, tienes ciertos de criterios y de condiciones y tienes riesgo por lo menos de tener un glaucoma, de tener un edema macular diabético, entonces necesitas hacerte los exámenes y las imágenes diagnósticas pertinentes. Y ahí lo que empezamos a hacer fue hacer un tamizaje analizando el 100% de la historia clínica para poder encontrar aproximadamente ese 50 al 50% de pacientes que se quedan sin tener un acceso al tratamiento. Entonces ahí lo que hacemos es, pues, que analizamos la historia clínica al 100%, no tiene que estar en ningún tipo de formato, puede estar en PDF, .txt, hay instituciones que la manejan en .xml. Y lo que hacemos es de todas las notas que hay de enfermería, de todas las notas de los médicos,
ir a buscar esos factores de riesgo que nosotros queremos encontrar y que pueden estar presentes en los pacientes. Y así podemos identificar a esos pacientes que tienen pues mayor riesgo de tener este tipo de enfermedades para que puedan acceder a por lo menos que le hagan un OCT y que puedan de verdad empezar todo su tratamiento. Porque la verdad es que en salud muchas veces se dicen que no hay datos y siempre dicen, no, no hay datos, no tenemos datos y nosotros también teníamos muchos de los proyectos bloqueados precisamente por eso, pero es que la información sí está, pero está escondida entre todos los archivos, entre la fragmentación del sistema y el 80% de la información se pierde y no se usa. Entonces, precisamente queríamos encontrar esos pacientes y el riesgo de esos pacientes y esos pacientes que estaban en riesgo. Acá para, si les da curiosidad de cómo se hace el manejo de los datos, nosotros somos muy estrictos y rigurosos frente a todo el tema de seguridad de la data. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando van a cargar esta historia clínica o extraemos la información de la historia clínica es anonimizar la data. Todo se anonimiza todo lo que es data sensible del paciente, número de teléfono, nombre, documento de identidad, etcétera, y toda esa data se va a trabajar anonimizada y el archivo original de esa historia clínica se va a eliminar. Ya con esa data anonimizada, ese es el archivo que nosotros vamos a analizar y hacer todo el tipo de procesamientos. Va a tener claramente un ID o un track único para que nosotros podamos hacer la asociación de quién es el paciente y al final nosotros podemos, digamos, colocarles cuáles son esos factores de riesgo que nosotros queremos encontrar y siempre nos va a dar, digamos, ese tamizaje de cuáles son esos pacientes. Entonces, y ojalá el video sí me funcione, así más o menos es cómo funciona. Ahí ustedes pueden agregar las diferentes historias clínicas, pueden ser una, pueden ser 1000. Como pueden ver, ahí tienen los caracteres de la información que se anonimiza. Entonces, toda la información va a estar 100% segura y van a poder acceder a realizar este tipo de búsquedas. Nosotros le decimos, háganse de cuenta que tienen un Google, pero de pacientes, que ustedes quieren entender un poquito más cuál es esa población de pacientes, esas cohortes de pacientes y qué es lo que tienen en cada uno de ellos. Y entonces ahí les voy a dar, digamos, unos criterios que están asociados a DMA y le voy a decir, ok, necesito que me encuentres pacientes que tengan por lo menos edad avanzada, presencia de grosas grandes en la retina, que hayan tenido historial de tabaquismo, que sufran de hipertensión arterial y yo le puedo dar la cantidad de criterios o de condiciones que yo necesito que la herramienta vaya y me encuentre y me busque dentro de la historia clínica. Y allí automáticamente lo que ella va a hacer va a establecer, digamos, esos criterios de búsqueda o cuáles son esos exámenes que tienen que colocar y además nosotros les podemos asignar unos pesos. Entonces, dado el caso de que tengan algún tipo de calculadora de riesgo, nosotros podemos ir y tener esos pesos dentro de la herramienta y más o menos es así como se ve. Entonces, al final vamos a tener una tabla de tamizaje donde te va a decir los pacientes o el listado de pacientes que tú tengan, sean 100, sean 1000, sean 2000 para que pues te diga definitivamente si esos factores coinciden o no coinciden y pues claramente ahí vamos a establecer un umbral para que digamos, ok, los pacientes que tengan más de el 50% de estos factores de riesgo son los pacientes que por lo menos los vamos a dar la oportunidad y el acceso a que tengan estas imágenes diagnósticas y le puedan hacer estas imágenes diagnósticas. Entonces, más o menos así es como funciona y ya pueden tener toda su población tamizada para que puedan hacer este tipo de charlas, pues de análisis. Y bueno, ya eso sería todo. Acá les dejo si tienen algunas preguntas, aquí me pueden escribir. Ese es mi número personal. Si quieren probar la herramienta, pueden acceder directamente a Arcángel. Simplemente se tienen que escribir con su correo, ya pueden empezar a hacer preguntas, a subir sus imágenes y que les ayude también, digamos, en toda la parte de los estudios. Ese es mi número personal por si tienen algún problema, me pueden escribir, yo les respondo, a veces un poquito demorada, pero les respondo. Y bueno, los dejo para que pregunten tanto en la parte virtual como aquí presencial. Si tenemos dudas, las podemos resolver. Laura, muchísimas gracias por tu presentación. Alberto tenía algunas preguntas para hacerte, ¿verdad, profe?
Hola, ¿me escuchan? Yo Nosotros te sí le escuchamos. escucho. Ah, ok, ok. No sé si el doctor Castro le escucha lo que no sabemos. Sí, no, lo que quería comentar es que el número de especialistas que están saliendo en Cali es de 8 al año y que el número de retinólogos registrados en Corep es 140, pero hay un buen número que no se sabe cuánto que no están registrados. Entonces, sí, probablemente sí hay insuficiencia, pero no parece ser tan grave como la estaban pintando. Eh, y creo que se está cada vez más mejorando la relación número retinólogos población o número de oftalmólogos población. Era eso nomás. Sí, claro que sí. Pues esa data fue de un estudio que se hizo en el 2013, entonces por eso les dije que el número estaba un poco desactualizado, porque hace rato no han vuelto a hacer un estudio que nos dé un espectro grande de cuál es el número de especialistas o de retinólogos, pero 100% yo también estoy confiada de que probablemente ha mejorado ese número, pero muchas gracias. Sí, 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 a mí también me llamó la atención ese número que mostraste, pero bueno, ese dato se consigue muy fácil con Acorep. Acorep representa, como dice Alberto, más o menos el 80% de los retinólogos que están trabajando y a eso le puede sumar un poquitico más por sesgo subjetivo de los que no están inscritos, pero es un número mucho, mucho mayor de retinólogos. Laura, este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial llevados a la práctica en sitios remotos, Guainía, Casanare, en sitios donde ni siquiera hay oftalmólogos o a veces ni un médico general, ¿cómo puede uno utilizar esta herramienta en este tipo de escenarios? Claro, entonces ahí el único problema, la verdad, sería la conectividad a Internet, que sí es 100% necesaria para hacer este tipo de análisis, pero precisamente esa fue una de las razones por la cual nosotros empezamos a realizar esto, y es porque en las zonas rurales la brecha de estos especialistas definitivamente sí es gigante y no existe, y también como no existen los especialistas, tampoco existe pues los recursos de educación y no tienen las capacitaciones, no tienen el acceso, digamos, a educación de alta calidad y a estas actualizaciones. Y precisamente esta herramienta la hemos estado difundiendo de las manos de las secretarías para hospitales nivel uno y nivel 2 para que la puedan utilizar. Entonces, hemos tenido una buena adopción. No te sabría decir los números exactos como que tenemos de población rural, pero hasta el momento ya vamos en 60.000 profesionales de la salud que la están utilizando. Entonces, la idea de eso es fortalecer toda la parte de educación. Sí, funciona bastante demorada, la verdad, y sí se necesita toda la parte de conectividad a Internet. Digamos que este es un escenario muy cortico que es facilitar la búsqueda de información científicamente demostrada, digamos, con buena evidencia para que el profesional lo utilice. Y utilizar la herramienta en términos de la posibilidad de que la gente que esté en la zona rural suba a la base de datos, algo que adolecemos en Colombia, que es una buena base de datos. O sea, no tenemos base de datos confiable, yo diría que históricamente. Eso se puede utilizar en este momento en las dos vías, es decir, ellos utilizan la herramienta para tener información con la cual toman decisiones, pero a su vez existe una herramienta donde ellos puedan subir sus pacientes y que vaya alimentando una base de datos que permita tener como una visión mucho más clara de cada zona geográfica de Colombia. Claro, de pronto con el tema de imágenes, no, porque por lo menos en nuestra plataforma no almacena esa información. Nosotros como procesamos los resultados, los devolvemos y ya no quedamos con nada de los datos que ustedes suban. Entonces ahí sería un poquito complicado, pero sí sería muy bueno poder tener organizadas estas imágenes, como les dije en un inicio, y este fue un estudio que ya se realizó hace un par de años, fue muy difícil encontrar las imágenes de estos pacientes, porque además de que son escasos, también no hay buena calidad de estas imágenes, pero también eso es una limitación. Entonces, las imágenes que nosotros tuvimos para el estudio eran imágenes de muy buena calidad.
que en un inicio, pues claramente funcionan perfecto, pero también si nosotros vamos a extrapolar, por lo menos si alguien va a subir una imagen desde la población rural, en un inicio esa fue una limitación, porque la realidad y en el contexto, por lo menos colombiano, es que no todo el mundo va a tener acceso a tener una muy buena resolución, por lo menos de celular o del teléfono para este tipo de imágenes. Pero sí se tocaría mirar cómo se podrían pues acumular o crear, digamos, una base de datos en conjunto. No necesariamente solo desde la parte de salud, pero sí, digamos, se puede crear como una base de datos pública de este tipo de imágenes. Entonces, así como funciona por lo menos el CISPRO, pero hacerla para toda la parte de imágenes diagnósticas. No sé si por acá tengan otra pregunta del auditorio. En el chat no hay preguntas. Acá tienen una pregunta presencial. Creo que te van a dar el micrófono. Yo, entonces, hablando de lo último que nos mostraste, que era con respecto a lo de investigación, que uno ingresa a los archivos y te das una base de datos. Entonces, o sea, no hay que tener una base de datos previa, solamente tú puedes coger las historias que necesitas para que extraigas los datos a partir de ellas, o que hay que tener previamente, pues, para poder hacer esa funcionalidad. No, entonces las historias clínicas son de ustedes, son propias, digamos, nosotros no las tenemos, pero no necesitas tener una base de datos previa. Entonces tú simplemente puedes subir las historias clínicas que estén manejando y ahí encontrar los diferentes factores de riesgo que tú estés buscando. Ahí Y, es de cero. y digamos que yo tengo un estudio y quiero ver, o sea, quiero extraer de la historia la excavación del nervio óptico, ¿cierto? Entonces algunas personas lo escriben como 70%, otras personas como 0,7. ¿Él es capaz de diferenciar eso o ahí se Sí. queda corto? Sí, no, no, sí, sí es capaz. Entonces, por lo menos con radiografías de tórax, entonces hay personas que hacen radiografías, hay otras personas que colocan placas, a veces tenemos que colocan una abreviación rara, digamos, porque lo hacen a mano, y esas variaciones también las podemos identificar. Entonces, sea 70%, sea 0,7, y nosotros podemos controlar la respuesta que sea numérica o a que sea un texto, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Creo que no hay más preguntas. Hola, Blanquita. buenos días. Aquí hay otra, aquí hay otra. Ah, ok, ok. Yo tengo entendido que las IA alucinan. ¿Ustedes tienen identificado el porcentaje de error y el porcentaje de asertividad en estas búsquedas de datos que realizan? Sí, correcto. Entonces, esa fue, y de pronto puedo volverlo a compartir, que nos tomamos mucho tiempo precisamente para que este modelo no alucinara, para que toda la información que sacara fuera 100% confiable. Nosotros hemos sacado, y digamos, el artículo que publicamos en el Elsevier al respecto, sino que aquí las imágenes no están cargando, precisamente es eso. Entonces tenemos una exactitud pues casi del 99,7%. Entonces, si hay un rango de error, pero muy chiquito, porque nosotros, digamos, información que no encuentre o que no está textual, no se va a decir que existe. Entonces, nosotros no es que sea, digamos, un modelo predictivo, sino, digamos, háganse de cuenta que es una persona que les hace un modelo de búsqueda, ya sea que esté buscando algo en las imágenes, ya sea que esté buscando algo en la literatura, pero si esa persona no lo encontró, te va a decir como, no, no lo encontré, que es precisamente lo que hace el modelo. Entonces, no es un modelo como que te va a generar y siempre te va a generar una respuesta, sino que es un buscador de información y la información tiene que estar textual para que te pueda responder. Igual, como que puede mirar todo el proceso en la evidencia que hemos hecho, pero sí tratamos de asegurar eso. ¿Qué es la diferencia con ChatGPT? Por eso no lo usen. Pues, o sea, yo lo uso un montón entonces yo saco la información clínica, por ejemplo, con estas herramientas que les dije, como con Open Evidence o con Arcángel, por lo general, y si ya necesito hacer, digamos, una estructura como un poquito más elaborada o cambiar palabras, simplemente como que ya le paso esto que ya sé que es confiable y le digo que me la modifique. Entonces ahí se las dejo. Muy bien. ¿Estamos listos, Blanquita? No hay más preguntas. En el auditorio
no, en el chat no tengo preguntas tampoco. Perfecto. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias de nuevo por tomarte el tiempo, por compartir esta información. Y bueno, sabes pues que tenemos otro compromiso por allá para el 28. Ya seguiremos hablando. De aquí a Claro eso que está sí. mucho más robusto todo. Bueno, claro que sí, doctor, un gusto. Que esté muy Muy bien. bien. Feliz fin de semana para todos. A todos, muchas gracias, los virtuales. Chao.